Hola, hola, muy buenas noches a todos. Qué gusto saludarlos un lunes más, una noche lluviosa acá en Moravia, pero con muchísimas ganas de compartir con todos los miembros de BNI y también con nuestro invitado que hoy nos trae un tema súper interesante. Mi nombre es Roberto Mesén y les doy nuevamente la bienvenida al streaming que de la Oficina Nacional hacemos con muchísimo cariño para todos los miembros de BNI. Para hoy, ¿de qué vamos a conversar? Tal vez ustedes han escuchado un término que dice PTM o propósito de transformación masivo. Hoy vamos a hablar un poquito sobre ese término y vamos a analizar cómo es que también desarrollarlo impacta en el crecimiento de los negocios de cada uno de nosotros. Para conversar sobre este tema, invitamos a nuestro director nacional de BNI Costa Rica, don Steven Carvajal. Steven, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Roberto, gracias a Dios con toda la pata y muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan. Qué bueno, Steven. Nuevamente, un placer tenerte por acá. Y sí, entremos en materia, pero me gustaría, como dicen, iniciar desde el principio. ¿Qué es PTM? Ese propósito de transformación masivo. ¿Cómo podemos interpretar este término? Vamos a ver, primero nada más voy a hacer una aclaración que a mí mentalmente me costó cuando me hablaste del término PTM, porque yo siempre lo he compartido como MTP. Ah, ok. Es el significado, digamos, o el acrónimo de origen que tiene o sea, en inglés. Obviamente yo sé que vos ya lo manejaste como lo conversamos nosotros de propósito de transformación masiva, pero normalmente se conoce como MTP, o yo lo conozco como MTP, o uno busca el término en Google en general como MTP y de ahí puede sacar un poco más de información. MTP es Massive Transformative Purpose, y justamente es eso, es propósito de transformación masiva. Ese es el significado que tiene, o así fue como lo aprendí yo realmente. Por cualquier cosa, si alguien lo llega a buscar, pues van a haber varios significados para MTP. No me he puesto a hacer el ejercicio para buscarlo como PTM, a ver realmente si te sale el resultado por esa. Pero Ah, perfecto. el significado básico del término, y así lo aprendí, así lo conocí yo. Ah, no, genial. Más bien, muchas gracias por esa aclaración, también para esa búsqueda adicional. Steven, y tener este propósito, ¿en qué nos puede llegar a ayudar como empresarios? Roberto, les voy a compartir, confesar algo de por qué llegué yo a este tema. 2020, que claramente fue un año complicado, retador para muchos, eh, igual para mí, además de las circunstancias retadoras que ya de por sí la pandemia suponía personalmente para mí, o sea, igual que para muchos, yo tenía de otro aspecto complicado, era el tema de la enfermedad de mi papá. Eh, y entre esos dos temas, el término de la dirección de BNI con todas las implicaciones que tenía, porque somos una organización que lo que hace es ayudar a empresarios, y los empresarios, como todos, estaban complicados con el tema de la pandemia, entonces el manejo de los equipos, de la organización y todo ya suponía un reto. Y yo venía, además, paralelo con esto, el tema de mi papá, y llevaba además había empezado un proyecto a finales del 2018, ¿ok? A finales del 2018. Ya era mi segundo año trabajando un proyecto que según yo iba a ser un proyecto muy interesante en el área de la tecnología. Para finales del 2018. Y a ver, yo seguía metiéndole mucho trabajo a este proyecto porque era un proyecto donde mucho del trabajo era trabajo interno, de preparación, de estructuración, de todo lo que podía implicar. Entonces, el tema personal de mi familia con el tema de mi papá, el tema del negocio, que es el negocio principal que llevo yo con BNI, y todas las implicaciones que tuvo esto en pandemia y toda la afectación de todos los miembros y todo el trabajo que hubo que hacer apoyando a la gente. Y yo encima llevaba este proyecto como un proyecto nuevo para seguir trabajando con una ilusión muy grande y con una perspectiva de mucho crecimiento y de mucha oportunidad en un tema muy interesante, para enterarme hacia finales del 2020 que la persona con la que venía trabajando
era una mala persona. Entonces, dar al traste casi 2 años de trabajo en algo donde yo tenía mucha ilusión y mucho tiempo dedicado y mucha perspectiva positiva, porque con las otras 2 cosas que te comento, eran circunstancias donde las cosas estaban complicadas y para mí ese era como el cachito de sol que me mantenía muchas veces en esos momentos donde uno estaba bajoneado, y ese era el proyecto que me sostenía un poco como sigamos, porque esto iba a alimentar para apoyar todo lo demás de las cosas que yo manejo. Y yo me entero a finales de noviembre, principios de diciembre, que la persona con la que estaba trabajando era una asociación equivocada. Y también esto lo comparto empresarialmente porque esto nos pasa a muchos, o nos puede pasar a muchos, o les ha pasado a algunos o a muchos en algún momento, y hay que entender que hay que tomar decisiones fuertes y tajantes sin importar que hubiera una perspectiva financiera muy interesante en ese proyecto. Yo tuve que cortar el proyecto, tuve que hacer llamadas fuertes para hablar con gente a la que yo estaba involucrando, que confiaba en mí y que pensaban entrar financiando el proyecto en una dimensión de negocio muy grande, donde tuve que explicar las cosas, una posición difícil. O sea, fue un final de año que, como te digo, si ya traía perspectiva complicada por el tema personal, por el tema de cómo venía el negocio y toda la situación del mundo, pandemia y todo, y de repente esto da el traste, para mí ese cierre de año fue un cierre de año muy fuerte. Esto creo que no lo he compartido con nadie, o sea, no lo he hablado, o no lo he hablado así abiertamente. Y yo cerrando el 2020, digo, pucha, necesito reencontrarme, reenfocarme, o sea, volver a agarrar el norte de lo que quiero hacer, porque lleva casi 2 años dedicando a este proyecto, porque sentía que era muy valioso a los otros proyectos que yo hacía, pero de repente me sentí, o sea, como totalmente vulnerable, en escampada y sin claridad. Entonces llamo a un amigo, gran amigo, Antonio Grande, que muchos conocen, y le digo, Antonio, necesito ayuda, necesito volver a reencontrar mi propósito. O sea, necesito trabajar fuerte en mí porque estoy bajoneado. O sea, necesito las herramientas para volver a levantarme con claridad y seguir fuerte con lo que estoy haciendo. Y me recomienda con una persona que me ayudó muchísimo en México. Estuvimos trabajando un tiempo juntos y paralelo con Antonio empezamos a desarrollar, para retomar el propósito del proyecto BNI Costa Rica. Me empieza a ayudar. Entonces yo llevo con esta otra coach mi proceso interno para realinearme yo, realambrarme yo, reprogramarme yo. Entonces ya empiezo a recuperar y con Antonio empiezo a trabajar todo el proyecto. Y Antonio me presenta o me habla del MTP. El MTP como propósito de transformación masiva. Es que me cuesta mucho donde hago abajo el switch del Massive Transformative Purpose. Y Antonio me lo presenta como un proyecto o como un concepto que desarrolló Fred Kaufman. Fred Kaufman, si no me equivoco, había sido como el director o el VP en LinkedIn hace mucho tiempo, luego en Google, de desarrollo humano en temas de liderazgo. Entonces yo lo aprendí así el proceso. Y lo que plantea Fred Kaufman es que las personas, cuando tienen claro algo en relación a lo que están desarrollando y lo pueden verbalizar y lo pueden expresar de una forma simple y es conciso, y el propósito detrás de eso es muchísimo más grande que uno mismo, a donde uno entiende que uno es parte de un proyecto muchísimo más grande, eso le genera a uno una energía para que el motor camine
y las cosas se vayan dando. Se enfoca mucho en la gente que hace que las cosas sucedan. Entonces, Fred Kaufman, mucho de las teorías que tenía era un poco con lo que conocemos nosotros del Pareto, el 80-20, de que el 20% de las personas son los que mueven la aguja en las organizaciones. Pues entonces lo que planteaba era, ok, ¿cómo hacemos para que todo el resto de la gente entienda el mismo propósito y se muevan con la misma línea de visualización? Entonces lo que se busca es definir un enunciado corto, poderoso, audaz, que de una forma breve permita que la gente comparta por qué forman parte de este equipo y cuál es el objetivo de este equipo. Interesantemente, hace un par de semanas descubrí que el autor del concepto no es Fred Kaufman. Yo llevaba ya 2 años pensando en que era él. Ajá. Él realmente es quien se encargó de hacerlo más evidente desde la perspectiva de liderazgo y a nivel corporativo empresarial. Pero hay un señor, creo que se llama Peter Diamandis, que es un empresario y es alguien más en la línea de tecnología y de crecimiento personal, que él fue el que desarrolló el concepto. Me enteré que era él porque, siguiendo uno de los podcasts que yo he compartido aquí, escuché una entrevista que le hicieron a este tipo, Peter Diamandis. Y al final de la entrevista, él explica que, o sea, de las cosas que está diciendo es, por eso es que yo a los empresarios con los que yo trabajo siempre les digo que parte de las primeras cosas que tienen que hacer es definir un MTP o un PTM, que es un propósito de transformación masiva. Entonces yo escuchaba la entrevista y yo decía, qué chiva, nosotros tenemos más de 2 años de haber implementado esto en BNI Costa Rica. O sea, me siento orgulloso de que alguien de este calibre lo esté compartiendo. Yo luego me fui a buscar y a aprender un poco de esta persona y ahí es donde descubro que realmente él es digamos que el gestor del concepto y el desarrollador del concepto. Pero en resumen es eso, es una frase, creo que ya divagué un poco en contarles el por qué llegué yo a esto o qué fue lo que pasó para que yo personalmente buscara tener ese MTP y por qué lo trabajara para BNI puntualmente. Pero eso es un poco, en términos general, a qué se refiere. Genial. Steven, me suena mucho el MTP a la parte, como definir la parte social o de impacto que puede llegar a tener la empresa. Pero también leyendo un poco, se señala que las empresas que tienen un MTP claramente definido y bien definido también van a generar un impacto económico directo. ¿Por qué es que se genera o se combina estos dos elementos o escenarios? Cuando uno se involucra en una organización, yo diría que van a haber 2 razones básicas por las cuales uno se involucra en un proyecto. La primaria normalmente es un beneficio económico. Normalmente yo me involucro con un equipo, me involucro con una organización o me involucro con un proyecto por un tema de compensación. Voy a dedicar mi tiempo a cambio de algo. Normalmente esa compensación es económica. Pero los seres humanos encontramos o buscamos, más allá de esa compensación económica, ese sentido de propósito de por qué estoy haciendo las cosas. Yo puedo trabajar en una organización dando mi tiempo a cambio de dinero por un tema de necesidad. Puedo decidir seguir en esa organización mucho tiempo porque la paga es buena y puedo decidir en esa organización mucho tiempo ya siendo alguien que busca, más allá de la paga, un sentido de plenitud o de desarrollo como ser humano, sabiendo que lo que hago genera un impacto y tiene un propósito. Entonces, tal vez inicialmente puedas pensar que el concepto de tener un propósito de transformación masiva
vaya muy hacia el tema social. Ujú. Pero es que al final cualquier cosa que hagas realmente, si tiene un impacto positivo en, en donde estás, en donde estás, te puedes involucrar con alma, vida y corazón a que se desarrolle realmente y al final lo que estás haciendo es desarrollando algo que es un proyecto de negocio. Si Ujú. te metes a hacerlo bien, el negocio como un todo va a ser un éxito. Por lo tanto, el resultado económico va a ser la consecuencia positiva de que vos haces las cosas a partir de ese propósito que tenés. Claro, ahí va estrechamente ligado. Y ahí es donde empezás a amarrarlo. Si lo querés empezar a entender, el MTP de BNI Costa Rica, o sea, y el concepto que Ujú. desarrollamos en conjunto para definir ese MTP de BNI Costa Rica hace un par de años. Genial. Vamos a ir dando los saludos también a los miembros que ya nos están escribiendo. Saludamos primero acá a don Ubaldo José Ramírez Prato. Buenas noches, qué gusto tenerlo para acá, don Ubaldo. También saludamos a GH Integral, Adriana, qué gusto tenerte por acá, saludos. Y saludamos también a don Walter Fernández, qué gusto tenerte por acá, Walter, un placer. Sería muy interesante desarrollar más sobre el concepto del MPT en otro videocast. Así es, este tema es bastante profundo y bastante interesante en realidad. Steven, ¿cómo desarrollar el MPT para una organización? Pero me gustaría tal vez hacerlo de forma que podamos imaginarlo más concretamente. Entonces me gustaría preguntarte, ¿cómo fue que BNI Costa Rica desarrolló su MPT? Eh, MTP, para no hacernos MTP. MTP, sí, Massive Transformative Purpose. Okay. Exacto. Como te digo, el objetivo del propósito de transformación masiva es tener cómo expresar de una forma concisa, poderosa y audaz la razón detrás de lo que hacemos las cosas, la razón detrás de por la cual hacemos las cosas. Roberto, yo comparto, eso lo hablaba con Alejandra hoy temprano, a los que no conocen a Alejandra, Alejandra es parte del equipo de Oficina Nacional. Yo decía, Ale, es que es importante que la gente entienda que si bien yo quiero estar muchos años en BNI, puede que yo mañana no esté en BNI y puede que sea porque yo lo decía así, porque alguien lo decía así por mí o porque el de arriba lo decidió así y punto, me explico, o sea, y la razón de que BNI en Costa Rica se desarrolle no es por Steven. Yo tengo, y parte de la razón por la que el MTP lo desarrollamos en conjunto entre el equipo de directores y equipos de liderazgo que habían en ese momento, los grupos de BNI activos en conjunto, era porque yo no quería que el propósito de transformación masiva por el cual trabajamos en BNI Costa Rica fuera algo que Steven planteaba como un tema personal. Era un tema de cuál era el sentir del valor que BNI significaba en la comunidad empresarial del país y qué es lo que como organización queremos lograr en la comunidad empresarial del país. El MTP de BNI Costa Rica es conectar empresarios para crecer a la velocidad de la confianza. Así lo ves, tiene 1, 2, 3, 4, 5, o sea, para ver, conectar empresarios para crecer a la velocidad de la confianza. 10 palabras, y esas 10 palabras, si quitamos las preposiciones, se disminuye, o sea, palabras fuertes es muy corto, o sea, el objetivo es que idealmente sea de más o menos entre 6 y 10 palabras máximo, que sea muy fácil de memorizar, que sea muy fácil de entender, que sea muy fácil de expresar. Pero fue un concepto que lo desarrollamos, como comenté ahora, a partir de un trabajo en conjunto, primero con los directores, después con los equipos de liderazgo y después en conjunto de los directores con los equipos de liderazgo para compartir pareceres, opiniones, inquietudes, sentimientos
dirigido por Antonio, donde hicimos toda una sesión para entender el concepto, entender el proyecto, y se hicieron rondas de trabajo, si lo queremos hacer así, virtualmente, para llegar hasta esta frase. Se tiraron varias frases y luego se fueron curando hasta llegar a este concepto de conectar empresarios para crecer a la velocidad de la confianza. Entonces, ya desmenuzando el concepto como un todo, Roberto, ¿qué hace BNI? BNI lo que hace es poner a la gente junta. O sea, nosotros primero como organización lo que desarrollamos son los equipos. ¿Para qué? Para que construyan confianza. ¿Qué está pasando con la gente ahí? Se está conectando. Entonces, ¿qué conectamos? Conectamos empresarios. Nuestro tema es estrictamente empresarial. O sea, nuestra razón de ser es estrictamente empresarial. Nuestro tema no es un tema social. Que la parte social es una consecuencia de ese ponernos juntos, sí. Pero el objetivo de BNI Costa Rica es conectar empresarios. No es conectar deportistas, no es conectar profesores, no es conectar amas de casa, no es conectar papás, no es conectar mamás, me explico, o sea, es conectar empresarios. Y en empresarios, pues ahí está toda la diversidad de tamaños, tipos de negocio, etc. O sea, toda persona que se identifique como empresario es alguien a quien nosotros queremos conectar en BNI. ¿Para qué? Para crecer. ¿Pero crecer en qué? Porque el crecimiento, vos pensás, ok, yo quiero crecer, como empresario quiero crecer. ¿Qué significa crecer como empresario? Ser mejor persona, es generar más dinero, es tener más conocimiento, es ser mejor empresario. Todo eso sucede en BNI. Es que vos entras a un equipo de BNI y vos empezás a ser parte de un ecosistema en el cual tenés una escuela. Es un sistema donde si le sacas el jugo a la herramienta, tenés toda una plataforma que te enseña. O sea, desde el día uno, si querés tener acceso, puedes empezar a aprender. Tenés además la oportunidad de crecer de otros empresarios. Uno como ser humano necesita mentores, necesita personas de las cuales jalar conocimiento en cosas que uno no entiende. Entonces, esa conexión ya no sirve. Entonces, conectar empresarios para crecer. Y aquí hay algo que es fundamental, a la velocidad de la confianza. Cuando uno hace negocios con personas que no conoce, cuando uno va a proyectos y entra a proyectos con personas que no conoce, hace de cuenta que estás trabajando en un proyecto de tu empresa y vas a buscar otros proveedores. En esa reunión con los otros proveedores, si no los conoces, muy probablemente te vas a guardar información. Entonces, la toma de decisiones va más lenta. Cuando vos hablas con algún cliente y vos no le vas a soltar toda la información porque querés ir de a poco, no le vas a dar la fórmula mágica porque querés que la persona se quede con vos. Cuando estás con un proyecto, una idea de negocio, vas a poquitos cuando no conoces bien a la gente o no confías bien en la gente porque te da miedo que te roben la idea. Pero vos que sos miembro en un equipo de BNI, sabes que cuando te sentás a desarrollar proyectos y hablas con la gente de tu equipo, como confías en ellos, vos te abrís las cartas, contás todo, contás la letra menuda, contás las cosas que sabes que pueden ser para vos, es como esos secretos de negocio pequeñitos. ¿Por qué? Porque sabes que la gente con la que estás, puedes confiar en ellos. Pero ¿qué sucede cuando vos abrís las cartas y compartís las cosas? Permitís que la otra gente entre a las ideas y puedan compartir sus ideas. Y entonces el resultado es que las cosas vayan muchísimo más rápido. O sea, el resultado, la oportunidad con esto es que realmente esto facilita la generación de negocios, facilita la construcción de ideas, facilita el desarrollo de oportunidades nuevas. Entonces, ya donde lo vemos todo, si hay confianza, las cosas cambian. Entonces, en ese sentido, ya ahí terminamos de armar el concepto de conectar empresarios para crecer a la velocidad de la confianza. ¿Y por qué para mí, Roberto, después de haber hecho este trabajo,
como te compartí, entre directores, entre equipos de liderazgo o entre miembros de BNI, empresarios que han estado trabajando y entendiendo el concepto y viviendo la relación en los grupos y todo, porque esto es importante. Porque si nosotros vemos esto como la razón de ser de BNI Costa Rica, imagínate el poder y la potencia que habrá cuando nosotros logremos llegar con este concepto de BNI y compartir la filosofía de BNI a todo lo largo y ancho de nuestro país. ¿Cómo se desarrollarían los negocios cuando nosotros tengamos finalmente presencia real y miembros activos en todas las provincias, en todos los rincones del país, de empresarios que dicen, pucha, ya yo cuento con el apoyo de otros empresarios que se convierten en mis amigos, en mis proveedores, en mis clientes, en mis referentes, con los que yo puedo trabajar mutuamente? ¿Cómo uno como empresario normalmente vive solo, anda solo, busca resolver las cosas solo, le cuesta mucho? ¿Por qué les compartí yo ahora al inicio por qué yo entré al tema de MTP? O sea, o cómo llegué al tema de MTP. Porque ese sentimiento de agobio que yo tuve en diciembre, noviembre, diciembre, después de estar trabajando durante 2 años, un proyecto que empresarialmente uno dice, aquí la voy a pegar. Con esto voy a resolver muchas cosas. ¿Cuántas veces nosotros como empresarios no nos metemos en un proyecto, a desarrollar un proyecto, trabajar con gente que al final de las cosas no se dieron? Y ese agobio, esa ansiedad, esa frustración, ese temor, ese señalamiento que uno mismo se da, o sea, ese cuestionamiento que uno se da como ser humano, Roberto, eso uno lo vive solo. Eso uno lo pasa solo. Cuando uno tiene gente de confianza y lo puede compartir con esa gente de confianza, sí, pasan 2 cosas. Uno entiende que a uno no es al único que le pasan estas cosas. ¿Ok? Y 2, recibe también la retroalimentación de gente que le da a uno consejos y recomendación de cosas que también te entienden. Entonces uno dice, escucha, no soy el único que le pasan estas cosas. Entonces, cuando nosotros, entendiendo el propósito de BNI en Costa Rica, resumido justamente en esta frase, lo logremos llegar a todo el país, imagina el poder que sea que nosotros tengamos una comunidad en el país de 3,000, 4,000, 5,000 empresarios que entienden esta frase, viven esta frase y se mueven a través de esta frase. Los negocios que pueden lograr, el desarrollo de la economía que podemos tener, y ojo, que al inicio mucho de esto se da o se dará entre regiones en el país, pero gracias a BNI esto nos permite una plataforma de crecimiento fuera de nuestras fronteras. Imagínate el músculo que pueden desarrollar muchos empresarios que probablemente están allá afuera, solos, haciendo las cosas bien, pero solos, que a donde se juntan con otra gente, empiezan a desarrollar esa fortaleza, ese músculo, ese conocimiento. Eso lo que hace es exponenciar sus capacidades. Entonces, de ahí es que teniendo este propósito, teniendo esta frase, teniendo esta idea, este concepto, para mí es valioso que todos los miembros de BNI en Costa Rica le entendamos, para que cuando la gente les dice, mira, ¿y qué es lo que haces vos en BNI? Les sea muy fácil entender que lo que hacemos es conectar empresarios para crecer a la velocidad de la confianza. No es, yo voy a venir a unas reuniones ahí, nos damos referencias y ahí yo consigo oportunidades. No. Es que cada uno de los miembros de BNI Costa Rica, cada uno de nosotros, lo que hacemos dentro de BNI es conectar empresarios para crecer a la velocidad de la confianza. Entonces, ahí está el poder del concepto del MTP. Es algo que si yo lo entiendo ya una vez que, y creo que es una frase que en términos generales se explica sola. Vale la pena también que uno termine de desarrollar el concepto que está detrás de la frase, pero es una frase que se explica sola y si la gente lo entiende, le ve el poder y le ve el valor, le sea fácil explicar qué es lo que hacemos nosotros. Claro. Se me ocurrió ahora también que el MTP se puede confundir tal vez con el famoso misión o visión de la empresa, pero con lo que dices va muchísimo más allá. Es que esa es la misión. La misión normalmente se trabaja con un tiempo determinado, tiene ciertos objetivos. Ojo, el MTP lo podemos estar revisando también, al igual que una misión.
La visión es lo que queremos ser. La visión de BNI es cambiar la manera en la que el mundo hace negocios. Y se entiende, y hacia eso vamos. Pero el MTP, como dice el significado, es un propósito de transformación masiva. Entonces, ¿dónde se diferencia de la misión? De que va mucho más allá de un enunciado, es algo que yo puedo agarrar, es una bandera que yo me puedo apropiar y decir justamente, y en esto que estamos planteando, es a donde yo digo, mira, yo quiero que todos los empresarios de BNI, entendiendo el MTP de BNI Costa Rica, les sea fácil entender cuál es ese propósito por el cual estamos en BNI. Porque yo entro como empresario a BNI para crecer mi negocio, pero donde entiendo la cultura de BNI, el sistema, la filosofía y lo que hacemos, pero agarro esta frase para lo que es en Costa Rica, yo puedo abanderarme solito de esto y decir, ok, yo quiero que BNI, entendiendo lo que esto ha significado para mí, porque me ha conectado con empresarios y me ha permitido crecer, que yo diga, pucha, quiero que esto le llegue a más gente. Entonces, esta frase, ese propósito de transformación masiva, los directores que están en BNI, la gente que está con los equipos de BNI, entendiendo esto, que lo hagan propio y digan, pucha, yo por esto trabajo con gusto y con pasión para que esto se desarrolle. Entonces, si el propósito se comprende de esta forma, ahí es a donde ves cómo algo que tiene un sentido, un impacto social y un impacto en positivo, puede tener un resultado económico. Crecemos BNI, el negocio crece, pero se impactan todos, nos impactamos todos y ahí viene el beneficio para todos. Pero es porque tengo un sentido de propósito en por qué estoy metido en esto. No es fríamente simplemente como, hey, estoy en BNI porque esta vaina genera referencias. Es que BNI va muchísimo más allá. Por eso para mí era valioso también haber llegado a esta frase a partir del apoyo de muchos empresarios que ya vivían BNI, porque esto nace justamente de ese sentimiento y ese entendimiento de ellos de lo que BNI es como un todo. Genial. Steven, vamos a dar los saludos también a varios miembros que nos han estado comentando acá. Le damos el saludo a la doctora Zabaleta. Saludos desde Sinergia, excelente tema para las empresas. Muchísimas gracias, doctora. También saludamos a don Juan Carlos Valerio. Saludos, Roberto y Steven. Excelente tema, visión presente. Muchísimas gracias, don Juan Carlos. Saludamos a Mayerlin Fuentes. Feliz noche. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche, Mayerlin. Y saludamos a Carmen Zamora Soto. Saludos, Titanio presente. Steven, el coach de negocios del capítulo tiene una frase que a mí me encanta. Que todos los jueves que nos reunimos la dice: lo que no se mide, no se mejora. Cuando se hace referencia a indicadores. El MTP puede llegar a medirse específicamente tal vez en el impacto que está generando y sobre todo pensando en irlo, no sé si lo que voy a decir está correcto, pero irlo adaptando a las diferentes realidades del mercado, de la empresa. Se puede ir haciendo eso, se puede medir para adaptarlo, o desde que ya lo desarrollo, la idea es que se mantenga y que la empresa vaya potenciando cada vez más el MTP. A ver, no soy experto en el tema y he compartido desde mi perspectiva lo que ha sido el desarrollo del tema y cómo lo hemos manejado. Entonces, lo que voy a compartir es mi percepción, no es la teoría ni la ejecución del desarrollo de un concepto. Creo, o sea, y si lo analizo fríamente, esta no es una frase que se pueda medir. Puedo ver el resultado, donde percibo yo, y de nuevo, es percepción, no es medición. El impacto de la frase es conforme la gente que está en la comunidad de BNI tenga esa comprensión de la frase como un todo. Eso uno, pero no en relación al resultado. Si la gente lo vive y lo va transmitiendo, pues en el mediano y largo plazo el resultado se va a dar. Creo que es una frase que bien se podría revisar eventualmente en el tiempo
pero percibo que no es una de esas frases, digamos, yo podría ir ajustando la misión de mi negocio, podría ir ajustando la visión de mi negocio, por lo tanto pienso que podría ajustar el propósito de mi negocio, pero es que si el propósito yo percibo que es un propósito como un faro, o sea, como tener un faro bien plantado hacia dónde quiero ir, si ese propósito es un propósito que está muy bien arraigado y es muy claro de qué es lo que quiero lograr, yo pensaría que quizá mi propósito yo no lo debería estar cambiando. Realmente es, es algo muy de fondo, es un norte muy bien marcado. Entonces, no digo que esté estrictamente puesto en piedra, pero creería que es un concepto que más bien debería permitirse trabajar con el tiempo para desarrollarlo bien. Y no considero necesariamente que sea un concepto que estrictamente pudiéramos medir. Ahora, no digo que no pudiéramos buscar una forma eventualmente hacerlo, pero creo que ya eso es buscarle las 5 patas al gato. O sea, no, y por eso digo, o sea, no sé realmente si de eso se trata o así funciona. Pues, no te sabría decir estrictamente en eso. No hay problema. Perfecto, más bien. Y estaba pensando antes de iniciar la transmisión, por ejemplo, cómo, bueno, como dicen, hay una frase en el periodismo que dice, antes de redactar una nota, un reportaje muy profundo, siempre hay lo que se llama la hoja en blanco, que puedo sentarme frente a la computadora. En mis tiempos, cuando yo inicié la máquina de escribir, yo todavía viví esa etapa, ya a lo último, la hoja en blanco que estaba ahí, que uno podía estar sentado una hora y no sabía qué escribir, a pesar de que tenía toda la información. Ese primer paso siempre es lo más complicado. Me imagino que también a la hora de definir el MTP, por todo el análisis que conlleva, también es de lo más complicado que hay. Pero buscando un poco de información, de hecho, en tu perfil de LinkedIn, que mencionabas en una publicación, que para hallar el MTP se pueden utilizar 3 preguntas, entre otras, que me gustaron mucho, porque se ligan mucho a siempre dar el valor agregado de una empresa. ¿Qué problema puedo resolver? ¿Cómo puedo resolverlo? ¿Y cuál será mi impacto? Respondiendo estas 3 preguntas como guía, puede ser un buen inicio, teniendo ya toda la información de lo que hace mi empresa, del impacto que puede generar, para definir la frase del MTP. Sí, sí. A ver, Roberto, aquí con esto lo importante, y ojo, voy a compartir otra cosa. El MTP puede ser a nivel personal, puede ser a nivel empresarial. Mucho es el definir el tema del propósito. Y eso que de forma masiva, de forma apasionada, me permita a mí sentirme identificado con ese concepto. Esas 3 preguntas que tenés ahí, si vos te sentás así concienzudamente en esa hoja en blanco a plantearte qué resolves, qué haces y a quién impactas, y no en respuestas superficiales, o sea, por eso requiere todo un proceso, por eso requiere un trabajo de discusión. Eso fue un poco lo que nosotros hicimos entre equipos de directores y en equipos de liderazgo, para que esas preguntas se fueran respondiendo, entre varias otras, pero para ir llevándonos a entender un poco ese concepto de, ok, ¿para qué estoy en este mundo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? O mi negocio, ¿para qué existe? ¿Para qué estoy yo? O sea, qué quiero dejar mejor que como estaban ya las cosas? ¿A quién quiero llegarle? ¿A quién quiero ayudarle? Y conforme vas desarrollando esas ideas, vas sacando ciertos conceptos medulares, y ya cuando tenés bien resumido eso, pues entonces terminar de armar esta pequeña frase o esta pequeña oración, como te digo, de 5 a 10 palabras máximo. Ajá. Y en realidad que sí, ahora lo estaba ligando, es la cantidad de palabras o largo máximo que recomiendan dentro de las clases de periodismo para una nota periodística escrita.
por lo concreto que debe ser el título, lo enganchador. Esas son las palabras que normalmente se recomiendan. Fue algo que lo ligué también ahora. Mencionabas algo muy importante, Steven, que es el MTP personal y el empresarial. Creo que que toma mucha relevancia también cuando se es dueño de una empresa, porque me imagino que también el MTP personal o profesional debe ir muy ligado también al que definamos para la empresa. ¿Cómo lo ves vos? Mira, sí, sí, pero ¿a qué voy con el sí? Uh-huh. Si vos estás en una empresa que no es compatible con tu propósito personal, creo que está fregado. Uh-huh. Entonces, si tu propósito personal, y de hecho mi propósito personal va relacionado al tema de ayudar a transformar a la gente en busca de excelencia. BNI me ayuda a mí en ese proceso. ¿Okay? Pero efectivamente cuando vos trabajas tu MTP personal y trabajas el MTP en la empresa o en el negocio en el que estás, en el caso tuyo, en tu empresa, vas a darte cuenta que tu MTP personal va a estar muy alineado con el MTP empresarial en el que estás. Puede que sea casi que el mismo. Tiene que tener sus diferencias, porque yo también digo, a nivel personal, hay temas familia, hay temas de fe, hay temas, etcétera, que yo meto al juego. Claro. En el tema del negocio, pues hay ciertos temas que son personales que no entran. Y efectivamente, de nuevo, si ves, el MTP de BNI Costa Rica no lo desarrolló Steven. Hay una gran incidencia de lo que yo quiero hacer porque yo comparto el propósito de BNI Costa Rica. Ese proceso de transformación, ese proceso de crecimiento, ese objetivo, de hecho, que vos lo ves en la hoja biográfica o la ficha biográfica que tengo yo de BNI, en sentido de realmente sacar adelante a Costa Rica y hacer un mejor país a través de la ayuda empresarial. Pues mucho van a ser. Entonces sí, o sea, claro. el proceso lo trabajas a nivel personal y el proceso lo trabajas a nivel empresarial y vas a ver que tiene que haber completa correlación. Complicado está si tu propósito personal es totalmente antagónico al propósito de la empresa en la que estás, porque quiere decir que probablemente estés trabajando en un lugar donde no compartas los valores y donde no compartas la razón de ser de esa empresa. ¿Qué va a pasar con eso? Vas a trabajar por dinero estrictamente. Volvemos al tema inicial de por qué estás ahí o cuáles son las razones por las cuales estás involucrado en algo. Pero si vos estás en un lugar donde vos realmente te motiva ese propósito, el tema financiero o el tema económico no es que no sea importante, pero a veces incluso puede pasar a un segundo plano porque vos querés ser parte de eso más grande que hace el negocio. Lo acabo de buscar rápidamente, pero porque sé que lo maneja. Elon Musk en SpaceX, el MTP que ellos tienen es to enable humans to become a multiplanetary species. Es el hacer que los humanos se conviertan en una especie multiplanetaria. Ese es el MTP de SpaceX. Y ellos lo tienen definido como un MTP. O sea, no es una frase, no es una visión, no es una misión. Es un MTP de SpaceX. Entonces aquí, porque te digo esto, que hay mucha gente que su fascinación con el concepto y el proyecto de que la raza humana se convierta en una especie multiplanetaria, de repente puede ser que estén teniendo que trabajar más horas de la cuenta con una paga que quizá no sea la ideal o que podrían tener otro trabajo en otra parte con otra paga o lo que fuera, pero el simple hecho de saberse parte de ese propósito les hace tanto sentido y tanta ilusión y tanto significancia para su vida que se involucran con esa organización. ¿Me explico? O sea, no sé si eso me ayuda tal vez como a aterrizar el entendimiento del concepto del MTP. Que la gente se involucre porque realmente le apasiona el concepto o entiende el concepto. No sé realmente si el MTP de BNI Costa Rica, ahora que lo conversamos así, es algo tan apasionante, pero lo que para mí sería importante es que la gente realmente lo viera, lo entendiera y dijera, escucha,
eso es algo que yo sí quiero o sí quisiera compartir y sí le veo el valor para replicar para distribuir con más gente. Ujú. Claro. Como dice acá también la doctora Zabaleta, como dice Peter Diamandis, algo por lo que morirías y lo que te hace vivir. Bueno, ese es el autor original del MTP. Ahora que conversábamos, Peter Diamandis es justamente la persona que a la quien se le atribuye el desarrollo del concepto. Claro. Steven, lamentablemente nos va ganando el tiempo. Siento que a veces hace falta un poquito más para conversar más profundamente sobre esos temas, más cuando son tan interesantes, pero... Ahí después, Roberto, tal Ay, vez, y ahí será pegarle la embarcada, quizá podemos traer a Antonio, o si no lo desarrollamos un poco más, como decía Walter, que valdría la pena que más adelante desarrolláramos más el concepto. Creo que podría ser Walter. interesante que lo trabajáramos, entonces, Sí, 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 completamente. Definitivamente este tema va para un segundo programa también, para complementarlo todavía mucho más. Y, pero antes de finalizar, hoy me gustaría, de todo esto que hemos venido conversando, ¿cuál crees vos o cuál te gustaría que sea ese punto medular que todos los que hemos escuchado y van a escuchar nos llevemos? Y, por cierto, salud, antes de que respondas. gracias, gracias. Voy a, voy a hacer trampa. El concepto medular que quisiera que todos nos lleváramos es el de conectar empresarios para crecer la velocidad de la confianza. Obviamente me encantaría que todos entendiéramos ese MTP y con esa misma pasión. Vamos a ver, yo no sé si es algo por lo que moriría y que me hace vivir. O sea, de nuevo, esta frase, que es lo que nos refrescaba la doctora Zabaleta ahora, de como lo dice Peter Diamandis. Yo sí quisiera, o sea, y sí veo esa potencia y ese potencial que tiene BNI Costa Rica como un mecanismo de transformación para nuestra sociedad y para nuestra economía. Y yo pienso yo como empresario solo, cómo era yo empresarialmente antes, a cómo soy yo, cómo hay tanta gente, Roberto, que yo escucho que la frase que dicen es BNI me cambió la vida. Y no lo digo siendo como enamorado del concepto de BNI, que efectivamente me apasiona y me encanta. Pero es que como empresario, el tema de ser empresario es tan complejo, es tan chiva, es tan lindo, es tan apasionante, pero es tan complejo, es tan difícil. Y ojo, hoy día tenemos más herramientas para la gente que busca con qué alimentarse la mente para mantenerse como que siempre afilado, pero es retador. Y es que es fácil cuando te está yendo bien, porque cuando te está yendo bien no te preocupas, pero cuando te está yendo mal, cuando las cosas no están saliendo como vos querés, qué difícil mantenerse en esa lucha y en ese trabajo. Y ahí es donde yo le veo un valor tan grande a lo que hacemos nosotros con BNI, de juntar a la gente, de conectar a la gente para que puedan crecer a la velocidad de la confianza, que ahí es a donde a mí me parece importante. Sí, ya que me has dado la posibilidad de decirme, mira, ¿con qué concepto medular quieres que se quede? Escucha, con el de conectar empresarios para crecer a la velocidad de la confianza, que nosotros como empresarios, entendiendo eso, nosotros como empresarios, para los que hemos estado en el ácido feo, así realmente, porque hay gente que puede haber estado complicadilla y difícil, no, pero que en otro momento compartiremos esos episodios oscuros, complicados, porque una cosa es estar arriba, y yo sé lo que es estar arriba, disfrutando las mieles y todo súper bien por mucho tiempo, pero también sé lo que es que de la noche a la mañana las cosas se vengan al suelo, Roberto, y decir, uy, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a llegar a lograr esto? Y con todas las responsabilidades que tiene uno ya encima, de familia, de hijos, de colaboradores, de compromisos, etcétera. Mantenerse en el juego, mantenerse enfocado, solo es bien complicado. Yo mucho lo que quiero transmitir es que la gente ojalá pudiera evitar un poco eso. Conste, todo ese sufrimiento es necesario para el crecimiento. O sea, la transformación viene
viene de eso, o sea, que aquí ya iba a entrar en otro tema, me lo voy a guardar, pero lo veo mucho en el tema de la enseñanza a mis hijos. Uno dice, yo quisiera que ellos no sufrieran, o sea, que ellos no Ujú. pasaran por los apoyos que yo tengo, pero si ellos no sufren, si ellos no pasan por esas dificultades, no crecen, no mejoran, no, ¿me entendés? O sea, si yo me pongo a pensar, si los Ujú. tuviera en una burbuja, les hago un daño. Bueno, Claro. empresarialmente, nosotros como empresarios tenemos que meter los huevazos. O sea, y no es que Ujú. sea chivo ni nada, pero además eso es parte de lo que hace que uno saboree realmente todo el camino. Pero Claro. es más chiva, ok, no que la suframos ni que la hagamos difícil, pero que nos podamos ayudar, que nos podamos conectar, que podamos compartir ese conocimiento para que crezcamos todos. Entonces ahí lo dejo, y ya me apago. No, genial, genial. Más bien, muchísimas gracias, Steven. Acá nos escribe Carmen Zamora Soto, transformación debe ser un compromiso con uno mismo. Y así es parte de la vida, ese proceso de evolución y transformación constante. Uno nunca llega o sea, uno dice, ok, quiero llegar aquí, llegué aquí y qué, o sea, me voy a quedar ahí, ¿no? Es como decir, ya aprendí suficiente, no, es que todo, uno debe ser, la vida es un proceso constante de una búsqueda de mejora, y eso es lo que a Ujú. uno también le da sentido al propósito, si no, qué aburrido. Sí, sí, exactamente. Steven, muchísimas gracias de verdad por este tiempo, compartirnos todo esto del MTP, lo que es, cómo aplicarlo a nuestros negocios y cómo puede también transformar nuestra vida y la vida del negocio y también hacia nuestros diferentes públicos, todo lo que está alrededor. Muchísimas gracias por tu tiempo y por todo este conocimiento que constantemente nos compartes. Gracias a vos y gracias a todos los que nos acompañaron y a toda la gente que nos escucha. Un abrazo, buenas noches. Así es. También muchísimas gracias a todos los miembros y empresarios que nos han acompañado esta noche y que nos van a estar acompañando porque este video queda en las plataformas de Facebook, de YouTube y de LinkedIn de BNI Costa Rica. Entonces, invitadísimos a que puedan repasar nuevamente el programa si tienen alguna duda o quisieran profundizar algún tema. Y aprovecho nada más para invitarlos de hoy en 8, una nueva edición de Creciendo con BNI. Vamos a tener a Cristian Ramírez, él es miembro de BNI Visión y vamos a conversar un tema sobre producción audiovisual y también cómo impacta en las nuevas tendencias de comercialización y de estrategias de ventas para los negocios. Los esperamos el próximo lunes, 6 de la noche. Invitadísimos por Facebook, YouTube y LinkedIn de BNI Costa Rica. Muy buenas noches a todos y nuevamente muchas gracias.